curiosidad es algo innato en nosotros los seres humanos. Sin embargo, la comprensión de algo a veces se ve limitada por el propio pensamiento humano, por ciertos patrones de razonamiento. Por ejemplo, es fácil asumir de forma intuitiva que algo que sea complejo debe tener también un origen complejo. Si observamos la complejidad de una computadora o del telescopio espacial Hubble que está en órbita, es fácil darnos cuenta que algo más complejo está detrás de todo esto, el cual son las increíbles mentes humanas. La estructura de un copo de nieve, la forma de la corteza de un árbol, las tormentas, el movimiento de los planetas, todo obedece al conjunto de leyes que gobiernan el universo. Asumimos entonces que la enorme complejidad de la naturaleza son el fruto de leyes igual o más complejas, pero en muchas ocasiones esto no es así, como el caso de los termiteros, estructuras arquitectónicas de una altísima complejidad con un diseño óptimo, como en los sistemas de ventilación. Pero las termitas no son capaces de diseñar estas estructuras de forma racional. Un sistema complicado está compuesto por múltiples partes y basta con saber cómo funciona cada parte para comprender todo el sistema. Un sistema complejo es aquel formado por múltiples partes interrelacionadas que al interactuar entre sí emergen nuevas propiedades que no se pueden explicar, como la suma de las propiedades de cada parte. La sal común, por ejemplo, cada molécula de sal está formada por un átomo de cloro y uno de sodio, y su nombre es cloruro de sodio. El cloro es un gas muy agresivo y tóxico, y el sodio es un metal muy reactivo que en contacto con el agua libera de forma explosiva mucha energía. Pero podemos ver que las propiedades de la sal no se derivan de las propiedades individuales de sus componentes. Si fuera así, cocinar sería casi un suicidio. La diferencia consiste en con quién se relacionan los átomos. Si el cloro interacciona con otro átomo de cloro a temperatura ambiente, se forma un gas tóxico, pero si lo hace con uno de sodio, solo obtenemos la sal común. Vemos entonces que las propiedades de la sal no son intrínsecas a sus partes, sino que surgen de la relación entre las partes, surgen propiedades distintas. El estudio de sistemas complejos requirió de un cambio en el pensamiento científico que estaba dominado anteriormente por el paradigma reduccionista, el cual se basa en la idea que para entender algo complicado lo mejor era descomponerlo en partes lo más simples posibles para estudiarlas cada una. Ahora sabemos que no siempre esto es posible. No podemos explicar el funcionamiento de nuestro cerebro a partir del estudio del funcionamiento aislado de una neurona. La pieza fundamental del cerebro es la neurona. El cerebro humano posee aproximadamente 88.000 millones de neuronas, cada una conectada a otras 10.000 más de forma local, formando complejas redes de comunicación por las cuales se transmiten millones de señales por medio de conexiones llamadas sinapsis. La capacidad de computación de las redes neuronales son absolutamente impresionantes. Cada neurona recibe información de otras miles que a su vez se comunican con otras miles más. Las neuronas responden a estímulos a una velocidad 1000 veces más rápida que los circuitos electrónicos de las computadoras actuales. La información que procesa nuestro cerebro está codificada en forma de impulsos nerviosos iniciados por la liberación de una señal química llamada neurotransmisores. Ese impulso viaja por el axón, un cable, una prolongación de la neurona que conecta con otras, y es recibido por una estructura de árbol de la neurona llamada dendrita. Sin embargo, pese a saber cómo funcionan las neuronas
y la transmisión de los impulsos nerviosos, aún no entendemos su relación con actividades fundamentales como el aprendizaje, la memoria, la reflexión, el cómo surge la conciencia. Dicho de otra forma, falta entender cómo se codifica y almacena la información en el cerebro a base de impulsos nerviosos, algo en lo que trabajan arduamente las neurociencias. Por neurociencias me refiero a todas aquellas ciencias que desde su punto de vista estudian la conciencia. La psicología, la biología, las matemáticas, la física, la informática, la neurología, etc. La conciencia, todo lo que somos, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro intelecto, todo esto proviene de nuestro cerebro. Son propiedades emergentes de un sistema complejo, el cerebro humano, propiedades que no pueden ser entendidas al entender a las neuronas, propiedades misteriosas, extraordinarias, que surgen cuando encontramos 88,000 millones de estas células trabajando juntas. Entender el cómo se codifica la información en nuestro cerebro es vital para el desarrollo de las inteligencias artificiales, así como para curar enfermedades como el Alzheimer o la epilepsia. Una de las propiedades notables que emergen de los sistemas complejos es la autoorganización, donde surge un orden global del sistema debido a las interacciones locales entre las partes, como el caso de los termiteros o los ordenadores, y curiosos movimientos de las parvadas de las aves, que en conjunto actúan como si todos fueran un solo ser, siguiendo reglas tan simples como que cada ave sigue solo a las aves más cercanas a ella. Cada una hace lo mismo y entonces surge un increíble orden global. Otro ejemplo es el propio Internet, el cual no es un sistema resultado de la planificación racional, sino que ha emergido y se ha autoorganizado de forma no supervisada. Todo comenzó en los 60s con la Guerra Fría. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, conocido como ARPA, creó una red de ordenadores conectados entre sí, pero separados físicamente. De esta forma, si un ataque enemigo destruye parte de la red, el resto debería ser suficiente para el contraataque. Esta red era la ARPANET, y desde el momento en que esta red se hizo accesible al mundo, nadie la ha dirigido. El primer nodo se creó en la Universidad de California de Los Ángeles y fue el embrión del actual Internet. Al estudiar la complejidad del mundo que nos rodea, es fácil notar que la geometría de la naturaleza es diferente a la que nos enseñan en el colegio. El matemático Benoit Mandelbrot decía: las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son circulares, la corteza de los árboles no es lisa y los relámpagos no viajan en línea recta. Y tenía razón. La geometría de la naturaleza es de tipo fractal, y por fractal entendemos cualquier elemento cuya estructura geométrica se repite a múltiples escalas, poseyendo una propiedad llamada autosimilaridad. La palabra fractal deriva del latín fractus, que significa fracturado o quebrado. En la naturaleza encontramos sistemas que se pueden representar con muy buena aproximación mediante fractales matemáticos, como el caso del clima. También encontramos fractales en muchos vegetales como la coliflor, los conductos bronquiales del ser humano, en los caparazones de algunos moluscos como el Nautilus, o incluso en ciertas galaxias. Este misterioso y fascinante orden aparente en la naturaleza, en el universo, es solo la percepción de los patrones, de las propiedades emergentes de los sistemas complejos.
Ese aparente orden sucede en nuestra mente que capta dichos patrones y nuestro cerebro trata de ordenar y comprender. Nuestra propia mente es uno de los más o el más misterioso de los sistemas complejos del universo conocido. Si el tema te agradó y quieres saber más, suscríbete y compártelo para que más gente tenga acceso. Te invito a que te suscribas a mi canal secundario Breve Historia de la Historia para adentrarnos en historias de nuestra especie. Podrás encontrarlo abajo en la descripción. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.